alguna duda, algún comentario de la clase pasada? Les voy a dar un súper breve repaso de la clase pasada, que fue cuando comenzamos las generalidades de la química. Empezamos a hablar sobre la importancia de la bioquímica, que es básicamente para poder comprender cómo funciona el cuerpo, pero a nivel de célula, a nivel molecular. Entonces, esto es para que ustedes empiecen a ver las funciones del cuerpo, pero pues a un nivel más profesional, digámoslo así. O sea, de que cómo funciona, no sé si sepan, ¿no? Pero pues el riñón, por ejemplo, lo que hace es filtra la sangre para convertir la orina, para convertir la sangre a orina y llevar los desechos metabólicos que están en la sangre, pues para que sean orina. Entonces aquí vamos a ver como las bases moleculares o atómicas de ese tipo de procesos, igual con la respiración, igual con la digestión. Les había preguntado que si qué era la vida, ¿no? Habíamos comentado, o principalmente que, por ejemplo, que la célula era la unidad, ay, espérense que se quieren meter aquí al, me distraigo. Acuérdense de entrar con su correo Potros para no tener este problema. Bueno, habíamos dicho que la célula era la unidad de la vida, ¿no? Entonces también la bioquímica nos va a permitir entender la vida, pues, pero a nivel de la célula. Y creo que no terminamos de definir la vida así como tal, pero básicamente somos como máquinas. Hay un episodio de Love, Death and Robots, creo que es como una antología de cuentos medio ciencia ficción ahí en Netflix, donde entran en este concepto de qué es la vida, empieza a filosofar. Básicamente, no sé si lo han visto, se trata de que entran como a un planeta externo y empiezan como a interactuar con este planeta, pero en el planeta no hay vida, pero ocurren cosas como que desaparecen las personas y los astronautas y así. Entonces cuando van a explorar, justamente van a explorar unos exobiólogos, unos biólogos, este nuevo planeta, terminan como haciéndose parte del planeta, o sea, como que el planeta los consume y como que conectan sus conciencias, es decir, la persona conecta con la conciencia del planeta y los biólogos empiezan a entender al planeta como si tuviera vida, pero no lo pueden definir como vida porque conocemos la vida pues aquí en la Tierra, ¿no? Y el planeta, como conectan sus conciencias, para definirse qué es el planeta, empieza a definirse que es una máquina, porque no puede definirse como vida dentro de nuestro concepto. Pero cuando empezamos a entender la vida, básicamente somos máquinas. O sea, estamos programados y tenemos muchos procesos o muchas funciones que podamos relacionarlas como máquinas. Y de ahí que mucha gente, cuando empieza a filosofar en este tema, empiezan a decir, entonces somos una simulación, o sea, todo está simulado, mi mente, mis procesos, todo. No somos una simulación, pero sí de repente sí entran como en ese trip o en ese viaje. Entonces, la vida es algo parecido como una máquina, como un proceso. Somos básicamente procesos. Y les había comentado que la diferencia entre yo como vida y, no sé, este vaso, es que nosotros tenemos metabolismo, tenemos reacciones químicas aceleradas. Y básicamente nuestro propio organismo controla esas reacciones químicas, que cosas que no tienen vida pues no pueden controlar esas reacciones químicas. Bueno, nosotros controlamos esas reacciones químicas de manera de que no estamos conscientes de eso, pero tenemos instrucciones y las instrucciones de cómo se generan esas reacciones químicas pues básicamente es el ADN, los ácidos nucleicos. Y bueno, la vida está constituida por la materia, por la química y específicamente por un grupo de moléculas, que son estas cuatro que les había presentado, ¿no? Entonces, pues básicamente ese era el concepto de vida a muy grandes rasgos. Em, Luego habíamos comentado que hablando de esta realidad material,
Hay ciertos átomos que interactúan de manera más fácil que son los que generan la vida o los que construyen la vida. Y son estos átomos, el famoso CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y estas moléculas, pues aquí les decía, pues van colisionando, van vibrando, van interactuando entre ellas y formando moléculas y cada vez estas moléculas pues forman estructuras más complejas hasta que forman la vida. Estas moléculas que forman la vida, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, pues son las famosas biomoléculas. Y empezamos a hablar sobre los átomos. Entonces, los átomos habíamos dicho que es la unidad constituyente de la materia más pequeña. Ahorita se entiende que hay unidades más pequeñas todavía, pero pues entran al tema cuántico. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con el átomo. Y hay tres componentes principales que estudiamos en el átomo. Los protones que tienen carga positiva y están en el centro, los neutrones que acompañan a los protones, que son estas rojitas de aquí, y los electrones, que son, que son pues cargas negativas que orbitan alrededor del núcleo. Em, Aquí les puse que es un compuesto extra que es la estabilidad. Les había comentado que los átomos siempre buscan estar estables. ¿Por qué? Porque aquí ya empezábamos a entrar en cómo se ordenan los electrones. Y para buscar esa estabilidad, esta es la regla de la estabilidad, que en la primera órbita completen un par de electrones. Y creo que esto no se los comenté. O sea, por cada neutrón, perdón, por cada protón, es decir, por cada carga positiva, tiene que ir acompañado un electrón. Por eso, si se fijan aquí, el hidrógeno que tiene un protón, pues va a cargar un electrón. El litio que tiene 3 protones va a cargar 3 electrones. El carbono que tiene 6 protones, perdón, pues va a cargar 6 electrones. Y así sucesivamente. Entonces la manera en cómo se van ordenando estos electrones es siempre la primera órbita se llena con 2 y la segunda órbita siempre se va a llenar con 8 electrones. Entonces para buscar esa estabilidad siempre tienen que buscar sus 8 electrones en la segunda o la tercera órbita, ¿no? Por ejemplo, aquí el sodio que tiene, le voy a dar tantito zoom, el sodio que tiene 11 protones, los primeros dos van en la primera órbita, los otros 8 van en la segunda órbita y pues le queda un electrón extra, entonces se agrega otra órbita y aquí va el electrón. Entonces, para el sodio llenar su tercera órbita, pues se tienen que juntar 7 electrones más. Entonces, les comentaba también en la clase pasada que los átomos nunca están estáticos, o sea, siempre están como en movimiento buscando esta estabilidad que les pongo aquí, que es como un elemento extra. Capa externa completa, tendencia a formar enlaces. Y ahorita voy a hablarles sobre este punto de enlaces, que eso sí no lo vimos la clase pasada. Entonces, para aterrizar esta parte que sí me interesa mucho que lo comprendan, protones van en el núcleo, en el centro del átomo, y tienen carga positiva. Los neutrones, pues habíamos dicho que no tienen carga y vienen acompañando a los protones. Luego tenemos a los electrones que tienen carga negativa y están orbitando alrededor del núcleo. Y por último, que no está aquí en la diapositiva, vamos a definir que estas son órbitas. Ahí agréguenle a sus apuntes la existencia de las órbitas, porque no se las marqué aquí, pero pues para que, porque en el examen les pongo una figurita y de que, pues identifica las partes del átomo y así, ¿no? Para que incluyan la órbita, incluyan el electrón, el neutrón y el protón, y pues el núcleo, ¿no? ¿Dudas, comentarios de la clase pasada o de este breve repaso? Ok. Bueno, ahora vamos a entrar a un nuevo concepto, que son los iones. Los iones, y aquí está el concepto, dice, cuando los átomos que han perdido o ganado,
cuando los átomos que se han perdido o ganado con lo que se ha obtenido una carga eléctrica positiva o negativa. Ahí lo escribí raro. Aquí se los voy a decir mejor. Básicamente, los átomos interactúan entre ellos. Por ejemplo, aquí en el GIF que están viendo, eh, este átomo le está donando un electrón a este átomo. Ahí va. Ahí se vio más o menos cómo se mueve. Este tipo de interacciones que tienen donde se donan o pierden, o sea, uno dona el electrón, entonces uno gana un electrón y el otro pierde un electrón. Cuando ocurre este tipo de interacciones, se dice que el átomo se ha ionizado, porque se cambian las cargas, se ioniza, se dice, es decir, gana una carga, ya sea una carga positiva o una carga negativa. Algo que también está presente en toda la física aquí bueno, en todo el universo hasta donde lo conocemos, es que existen esta característica de que hay cargas en los átomos. ¿Cómo se cargan? ¿Cómo se ionizan? Lo podemos utilizar como un sinónimo, es a través de la donación o aceptación de un electrón. Entonces, acuérdense que los electrones tienen carga negativa. Entonces, este átomo que está donando el electrón, o sea, básicamente está pasando esto, está perdiendo una carga negativa. Por lo tanto, su ionización es positiva. Y este, como está ganando un electrón, es decir, está ganando una carga negativa, se ioniza de manera negativa. Entonces, siempre que interactúa un átomo con otro átomo, va a haber esta ionización, va a haber se van a manifestar como cargas, como iones. Entonces, va a ser positivo cuando se pierda carga negativa y va a ser negativo cuando se gane la carga negativa. Y por cargas me refiero a electrones. ¿Sí me explico? También se pueden, ok, también se pueden donar protones, pero habíamos dicho que pues eso aquí en la Tierra no ocurre, ocurre en las estrellas donde básicamente se generan nuevos átomos. Pero aquí está pues otra imagen, ¿no? Entonces, un átomo neutro, es decir, porque no ha interactuado todavía, si gana un electrón, se hace negativo. O sea, gana, acuérdense que el electrón es negativo. Entonces gana o obtiene cargas negativas, por eso se ioniza de manera negativa. En cambio, un átomo neutro que no ha interactuado pierde un electrón, le quitas cargas negativas, se ioniza de manera positiva. Esto tiene nombre. Anión es sinónimo de ionización negativa y cation positiva, ¿no? Entonces, así se les dice. O sea, este es un anión, este es un cation. Y están denominados, básicamente significa que ganaron cargas, ya sea positiva o negativa. Y luego aquí nos pone, al ganar protones, se transforma en otro elemento, que esto pues no ocurre aquí en la Tierra. Todavía, porque pues ahí los físicos están buscando hacer esto. O bueno, creo que en China ya pudieron, porque vi una noticia que según esto pudieron replicar en laboratorio un sol pequeño. Y pues para replicar un sol pequeño, pues es básicamente agregarle protones a un átomo. Pero pues bueno, aquí en México estamos lejos todavía de eso. ¿Alguna duda, algún comentario? Esto de aquí era de otra diapositiva que tenía como una pequeña dinámica. Entonces, em, ignórenlo. Entonces, al ganar protones, habíamos dicho que se transforma en otro elemento. eh, pero pues hablando de iones, cuando ionizamos un átomo, es negativo cuando se ganan electrones, positivo cuando se pierden electrones. ¿Qué pasa cuando se ganan neutrones? Es decir, no se están ganando cargas. Aquí se entra un concepto que se llaman átomos isotópicos, que básicamente cambia el número atómico, se hace más pesado o más ligero, pero no cambian las cargas. Esto en veterinaria pues no lo usamos mucho, es más que nada como
Bueno, se puede usar como para diagnóstico, pero ya no me voy a meter en esto. No pasa nada si cambian los neutrones en cuanto a carga, simplemente se hace un poquito más pesado, un poquito eh, más ligero el átomo y pues en otras palabras se hace un poquito más inestable que un átomo normal. ¿Qué es lo que se utiliza, por ejemplo, para hacer la energía nuclear? Se toman átomos de uranio isotópicos, que es un poquito más inestable que los átomos de uranio normales. Y eso pues permite que poder separar a los átomos de uranio y que liberen energía. Pero pues igual, ese es otro tema. Entonces aquí les hago una pregunta que, por ejemplo, este tipo de preguntas a veces se las pongo en el examen. En el examen yo evito poner preguntas de defíneme un anión. O sea, a mí me gusta como poner las preguntas de que yo les estoy dando información y ustedes tienen que interpretarla. Porque no se trata ahorita, 2025, no se trata de que ustedes se aprendan toda la información, sino que sepan interpretarla. Porque pues aprenderse la información ahí están en internet. Entonces les hago este tipo de preguntas. Si un átomo neutro con 10 protones pierde 2 electrones, ¿en qué se puede transformar? ¿Hay alguien que levante la mano? Y para empezar con las participaciones del día de hoy. En un ion positivo, tipo cation, Ok, en un ion positivo, ¿justifica tu respuesta? pues porque pierde electrones y los electrones son negativos. Ok, muy bien. Como todavía no les conozco las voces, ¿me puedes decir tu nombre, porfa? Irlanda. Irlanda, muchas gracias. Em, ¿Alguien que no esté de acuerdo con Irlanda? Que diga, no, pues yo digo que es negativo y por qué. Ah, Irlanda, ¿cómo te apellidas? Peña, porque Ah, porque no te encontraba. Y ah, como el primero que aparece es el apellido. Ok. Bueno, exactamente como dice Irlanda, este átomo neutro se convierte en un ion positivo o cation. Básicamente le quitas carga negativa, entonces se queda en positivo. Y ahora les hago la pregunta a los demás, alguien que no sea Irlanda, ¿sigue siendo el mismo elemento o cambia el elemento? Diego, Sigue siendo el mismo porque no ganó protones, pues solo perdió los electrones. muy bien, Diego. ¿Me das tu apellido, porfa? Burgos. Burgos. Sí. Ah, ok. Muy bien, exactamente. Así como dice Diego, pues lo único que pasa es que se cambia la carga, sigue manteniéndose como el mismo elemento. ¿Qué tuviera que pasar, alguien que no sea ni Diego ni Irlanda, qué tuviera que pasar qué le tenemos que agregar o quitar para que se cambie el elemento? Su set, Se tendría que ganar neutrones, ¿no? no, neutrones no. Cuando se ganan o se pierden neutrones, queda igual. Lo único que se cambia el número másico, eh, cambia como el peso, por así decirlo. Ah, lo de los protones, algo así, que había comentado, que Los, pasaban las estrellas. sí, los protones. Gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? ¿Alguien que no entienda el porqué de las respuestas? Suset, ¿me das tu apellido, porfa? Gordillo Gastelum. Gracias. Bueno, aquí dice se transforma en un ion negativo. Eso está mal. Se transforma en un ion positivo. Creo que necesito revisar bien las diapositivas. Ya tengo varias cositas que quiero cambiar. Del mismo elemento y se mantiene su número másico. Bueno, ion positivo. Ahí, qué vergüenza que tengan que ver este tipo de cosas. Y un positivo. Y pues aquí les había puesto -2, pues sería +2, ¿no? Digamos como con una doble carga. Bueno, hay manos levantadas. Profe, si no sé cómo subirlo, se puede mandar por correo. En estas primeras clases, sí. No había visto ese comentario, Dana, en el chat. En estas primeras clases, sí, pero
se me hace raro como generación Z, ¿no? X, no sé qué sean, no saben subir archivos, que no son hijos del internet ustedes. Em, pues no, o sea, nomás entras de que a la fecha donde dice apuntes del 27 o del 29 de agosto, le das clic y ahí tienes que seguir las instrucciones, ahí te va a preguntar hasta un recuadro y te va a decir de que aquí, pícale aquí para que subas el archivo y luego selecciona el archivo y ya lo subes. Em, bueno, aquí les estoy poniendo una imagen de cómo se ven una interacción de átomos. Es una molécula del agua, H2O. H2, pues dos moléculas de hidrógeno y la O de oxígeno, pues aquí está, ¿no? ¿Cómo se ve más o menos esto de los iones? Aquí, por ejemplo, nos está marcando como la carga. Tenemos que los hidrógenos se convierten en cationes, en cargas positivas, y el oxígeno queda con cargas negativas, quedan como aniones. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Si se fijan, el hidrógeno tiene un electrón y pues un protón. Entonces, aquí lo está donando hacia el oxígeno. Está perdiendo el electrón o está donando el electrón, de cierta manera. Entonces, los hidrógenos, si se fijan, si esta es la carga positiva, bueno, podemos como, a ver, ya estoy haciendo un rayadero. Aquí podemos como dividir a la molécula, donde la carga negativa, si se fijan, están todos hacia un polo, todas estas cargas negativas quedan hacia un polo, y en el otro polo, que sería este de abajo, quedan sin cargas y lo que quedan son los núcleos. Entonces queda como este lado positivo y todo este lado negativo. Entonces aquí vemos esta interacción. Y aprovecho para comentarles de cómo al interactuar dos átomos se forman las moléculas. Aquí lo que estamos viendo es que están interactuando directamente compartiéndose electrones entre ellos. Entonces aquí están viendo cómo tres átomos se han juntado compartiendo las órbitas, compartiendo electrones para formar una molécula. Y pues la molécula del agua, la molécula más famosa. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces cuando ocurre este tipo de interacciones que les acabo de explicar, se dice que se han formado enlaces. Para formar moléculas, los átomos forman enlaces y hay diferentes tipos de enlaces. Entonces aquí está el concepto de qué es un enlace entre átomos. Dice que son fuerzas que mantienen unidos a los átomos en son fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas y en las sustancias. Pues básicamente eh, es cómo interactúan, ¿no?, estos átomos. Dice, los átomos se unen para formar moléculas mediante la interacción de sus electrones en las capas más externas. Básicamente, cuando se forman moléculas, los átomos, perdón, los electrones que interactúan son los electrones que están en las capas más externas. Acuérdense que hay átomos que tienen una órbita, dos órbitas, tres órbitas, cuatro órbitas. Entonces, básicamente, los electrones que van a estar interactuando siempre van a perdón, las que estén más externas. Dice, los enlaces son esenciales para la estabilidad y la formación de compuestos químicos. Pues básicamente, el tipo de enlace que se genere es lo que va a definir qué tan fuerte va a ser una molécula o qué tan débil va a ser una molécula. En el sentido de qué tan fácil va a ser para romper esos enlaces o unirlos. Por ejemplo, hay cosas que con poquita fuerza se trozan, por así decirlo. Y eso es porque sus enlaces químicos son débiles. Y hay cosas que por más fuerza que le metas, no se rompe. O que tienes que fundirlo a no sé qué tantos grados. Y el meterle temperatura, por ejemplo, hace que sus enlaces se hagan más débiles o se rompan y pues poderlo moldear más fácil, por ejemplo, con los metales. Dice, cuando uno de estos enlaces implica una interacción diferente entre átomos y moléculas. Perdón, cada uno de estos enlaces, los enlaces que se forman, pues incluye la interacción directa entre los átomos. O también puede haber
también puede haber enlaces entre diferentes tipos de moléculas, que ahorita lo vamos a comentar. Entonces, aquí en la imagen están viendo un tipo de enlace que directamente están, digamos que los puntitos rojos son los electrones que está donando el carbono y los puntitos azules son los electrones que están donando los hidrógenos. Y por ejemplo, aquí en esta imagen estamos viendo una molécula estable. Por ejemplo, acuérdense que aquí el carbono tiene una órbita interna con un par de electrones. Y la segunda órbita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está completando sus 8 electrones de valencia en su capa más externa. Entonces ya tiene su capa completa. Y los hidrógenos, como nomás tienen una órbita, se llenan con un par de electrones. Entonces, pues 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces, toda esta molécula, digamos que es estable porque tanto el carbono como los hidrógenos han completado sus electrones de valencia, han completado sus órbitas. ¿Sí me explico? Entonces, para que esta molécula interactúe con otras moléculas, como ya formó, digamos, ya está estable, la manera en que esta molécula va a interactuar con otras moléculas es a través del tipo de carga. Uy, porque si el hidrógeno donó un electrón, qué carga queda, perdón? Ahora yo voy a preguntar. Eh, Samira, está muy confusa la página. Ah, de virtual, eso sí, no está tan positiva, me dice Natalia. ¿Por qué positiva, Natalia? Samira Jocelyn, desde la clase pasada también te nombré y no te manifestaste y fue falta. Y esto se lo repito para todos, ¿no? Si les pido que participen y no se manifiestan, pues va a ser falta. Natalia me comenta es carga positiva porque al quitar el electrón negativo su carga cambia, pero se está donando, ¿no será un anión? Como comenta Natalia, si es carga positiva, o sea, acuérdense que los electrones son negativos, entonces si le quitas lo negativo queda positivo. Eso está un poquito confuso, pero pues es cuestión como que de poner atención, sí. Entonces, como comenta Natalia, quedan positivas. Entonces, toda su periferia de la molécula va a quedar con una carga positiva y la manera en que interactúe con otra molécula va a ser que sea con carga negativa. Acuérdense, o no sé si sepan, que por ahí dicen que los opuestos se atraen, refiriéndose, pues, por ejemplo, en el tema del magnetismo, cargas positivas con cargas negativas se atraen. Lo mismo pasa con los átomos. Entonces, en esta molécula de metano, que si se llama esta molécula, en esta molécula de metano, cuando se formó, pues quedan cargas positivas al centro, en el núcleo. Ah, perdón, quedan cargas negativas al centro porque todos los electrones eh, pues quedan, digamos, enfocados a la parte del centro. Entonces, la parte del centro queda negativa y la parte externa, ay, aquí volví a poner positivo. La parte externa queda positiva y pues así puede interactuar, digamos, esta molécula con otras moléculas formando otro tipo de enlaces. Entonces, ¿qué es? ¿Anión o catión? Los hidrógenos. Catión. Catión, muy bien. ¿Y el carbono queda? Pues si no es Juana, es Shana, ¿no? Queda como anión, con cargas negativas. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Si no, para continuar con la siguiente diapositiva. Ok, nomás déjenle anoto la participación a Natalia. Natalia, ¿cómo te apellidas? Bueno, ahí dice Álvarez.
Uy, te iba a poner falta, que se me fue el rollo. Entonces, Samira, tienes dos faltas ya. Y no va ni la primera semana. Ok, continuamos. Tipos de enlaces. Hay varios tipos de enlaces. Entonces, ahorita les acabo de presentar dos. Enlace covalente, que es directamente cuando comparten electrones. Es decir, esto que están viendo aquí son enlaces covalentes, de que han donado electrones y están compartiendo las órbitas. Ese es un enlace covalente. Enlace iónico. Entonces, acuérdense que cuando hablamos de iones, estamos hablando de cargas. Entonces, el enlace iónico se da cuando tenemos una molécula o un átomo con carga positiva, entonces se va a juntar con otro que tenga una carga negativa. Entonces, ese sería un enlace iónico. Luego tenemos los enlaces metálicos. Hoy me están marcando. Bueno, pues estoy en clase. Ni modo. Em, tenemos los enlaces metálicos, pues que se dan pues, en los metales, ¿no? Enlaces hidrógeno, puentes de hidrógeno, que pues les voy a ir platicando cada uno de estos, ¿no? Pero pues estos son los enlaces. Los más importantes pues vienen siendo el enlace covalente, el enlace iónico. Y spoiler, pues básicamente estos de aquí, estos tres, son enlaces iónicos. No más que como son muy específicos o tienen una función muy específica, por eso se estudian como aparte. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces el enlace covalente básicamente es comparten electrones, órbita con órbita y así, ¿no? Y aquí hay tres tipos de enlaces covalentes. Entonces lo están viendo en pantalla. Vamos viendo uno por uno. Dice, este tipo de enlace es típico entre átomos no metálicos y puede ser simple cuando comparten nomás un par de electrones, es decir, dos electrones pues están interactuando entre ellos. En el caso de los átomos se estudia por pares, si se fijan, se habla mucho de par de electrones. Por eso en la diapositiva donde les empecé a platicar sobre cómo completar las órbitas, no les decía de que con 8 electrones, sino con 4 pares de electrones, porque así es cuando empiezan a interactuar con otros átomos, empiezan a interactuar los electrones entre pares. Entonces, simple cuando comparten un par de electrones y luego pues doble cuando comparten doble par de electrones o triple cuando comparten pues tres pares de electrones. Y pues, oh sorpresa, ¿no? Este es el más débil de los tres y este es el más fuerte de los tres. O sea, entre más electrones comparten, más bueno, entre más pares de electrones comparten para formar el enlace covalente, pues más fuerte es la molécula. Y para romperla, pues se necesita más fuerza. Por eso, y les voy dando como un adelanto de lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, ¿qué tan diferente es la grasa trans o las grasas saturadas a las grasas insaturadas? La diferencia es cómo se van formando sus enlaces covalentes. Entonces, hay grasas que dicen, ah, son las grasas buenas, son las grasas, son buenas porque permite al cuerpo manejarlas fácilmente, romper enlaces y juntarlas. Y hay grasas que necesitan meterle mucha fuerza al cuerpo para romper los enlaces y formar nuevas grasas, por ejemplo. Entonces, de ahí que existan grasas buenas y grasas malas, básicamente. Entonces, básicamente las grasas malas no podemos romperlas o el cuerpo necesita generar mucha energía para romperlas. Y pues, ¿qué termina pasando? Se terminan acumulando en el cuerpo. Como no las puedo romper, pues ahí van quedando. ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Bueno, ahí están viendo un GIF de cómo se forma un enlace covalente. Los átomos están vibrando por ahí, sueltos, buscando esa estabilidad que les comento. En el GIF pueden ver cómo, les voy a dar zoom. En el GIF pueden ver, bueno, pues se para. Eh, cómo cómo están dibujando a los electrones
que son los puntitos rojos en las órbitas, que están en pares. Entonces están buscando que el electrón que no tiene su par, pues completar ese par. Y otra cosa que se alcanza a ver ahí es cómo cuando se juntan, nos ponen así como que se forman unas chispitas. Y pues básicamente lo que está pasando, siempre que un átomo se junta con otro átomo, se desprende energía. Entonces, la formación de un enlace covalente se libera energía que luego debe reabsorberse cuando se rompe el enlace. Es decir, esta misma energía que se libera cuando se unen, si yo quiero romper ese enlace, tengo que aplicar la misma energía. Esa es, digamos, como una regla. Dice, la energía que requiere para romper los enlaces covalentes, que son enlaces simples, carbono-hidrógeno, carbono-carbono, carbono-oxígeno, es muy alta, aproximadamente entre 80 y 100 kilocalorías por mol. Entonces, mm, ahorita que no tenemos referencia, pues quién sabe qué significan esos números. Ahorita yo les voy a poner diferentes tipos de enlaces y la energía que se necesita para que más o menos tengan una idea de qué tanto, ¿no? De qué es alto y qué es poquito. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, esta energía necesaria para separar a los átomos crea estabilidad para mantener estos enlaces en la mayoría de las condiciones. Básicamente, cuando se forma un enlace covalente, se considera que es una molécula estable. Entonces, em, para romper o que esas moléculas se separen, se necesita aplicar energía directamente. Hay otros tipos de enlaces que son más eh, débiles, por así decirlo, y que se rompen de una manera pues más fácil, ¿no? Como en como en el caso del agua. O sea, los enlaces que forman al agua como tal son suficientemente fuertes para tener moléculas del agua juntas, pero se rompen muy fácil, o sea, tú metes la mano y ni siquiera se esfuerza para meter la mano al agua. Pero bueno. Em, bueno, continuamos con los enlaces covalentes. Dice cuando los átomos se unen para formar moléculas, se unen formando enlaces covalentes. Dicho en otras palabras, una molécula es resultado de la unión de enlaces covalentes entre átomos. Y una molécula pues puede estar formada por muchos átomos. Entonces, el número de enlaces que un átomo puede formar guarda relación directa con el número de electrones necesarias para completar sus órbitas. Por ejemplo, aquí el oxígeno, este segundo párrafo lo que quiere decirnos es que este oxígeno, por ejemplo, puede generar un enlace covalente aquí y otro aquí. Guarda relación directa con el número de electrones necesarios para completar su capa externa. ¿Cuánto se completa la capa externa? 4 pares de electrones. En el caso de casi todos los elementos, menos en el hidrógeno. El hidrógeno pues nomás ocupa un par. Entonces el hidrógeno solamente puede llenarlo con uno. Ay, el oxígeno, aquí como faltan 2 electrones para completar los 4 pares, pues puede formar 2 enlaces covalentes. ¿Sí me explico con esto? Ok. ¿Voy muy rápido o cómo se sienten? Sorbito, ok. Bueno, aquí está otro concepto que se llama electronegatividad. Básicamente se define qué átomo es más fuerte sobre el otro. Y básicamente el más fuerte es el que tiene más electrones en él o que tiene más protones en él. Dice, cuando un átomo positivo ejerce mayor fuerza de atracción sobre los electrones de otro, se le denomina electronegativo. Voy a ver si tengo imágenes para explicar esto. Ok, sí, aquí. Por ejemplo, aquí tenemos en esta molécula, vamos a enfocarnos en esta de aquí. Para definir cuál es el átomo electronegativo, si el oxígeno o los hidrógenos.
Pues ya sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones. Digamos que tiene 6 de potencia. Y pues el hidrógeno tiene uno de potencia. Y ni siquiera los dos juntos completan. Entonces aquí el átomo electronegativo, el que jala, por así decirlo, el que por mayor potencia está jalando, es el oxígeno. Pero, por ejemplo, aquí que estamos viendo dos nitrógenos, pues aquí no habría un átomo electronegativo. Aquí pues los dos tienen la misma potencia, por así decirlo. Entonces, a eso se refiere este concepto de electronegatividad, el que ejerce mayor atracción. ¿Dudas, comentarios con esto? Y pues aquí en la imagen, en el GIF que les pongo, esto es porque pues va a haber elementos o átomos que estén atrayendo a otros. Y pues esto se va a deber a su capacidad de electronegatividad. Básicamente, entre más pesado sea el átomo, pues más fuerza tiene para acarrear otras moléculas. Y el hidrógeno, como es el átomo más pequeño y pues es el más débil también, entonces el hidrógeno es el que anda por todos lados, el que se van arrebatando entre los diferentes átomos y así. Bueno, ahora sí me voy a enfocar a lo del título de esta diapositiva. Nos está comentando aquí que hay moléculas polares y no polares. Polares se refiere a polos, jeje. O sea, pues sí a polos, ya ven que hay polo sur, polo norte, ¿no? Y se refiere pues a los extremos que hay a los extremos que hay. Entonces, en bioquímica polar es la distribución asimétrica de cargas, es decir, que hay un punto positivo y un punto negativo, como la molécula del agua. Tenemos que la parte alrededor, digamos, voy a colorear aquí con rojo la parte positiva, que así generalmente se dibuja, como las baterías, y, uy, y con negro la parte negativa. Entonces, esta molécula, por ejemplo, tiene una distribución asimétrica de sus cargas. Entonces, este tipo de moléculas permite interactuar con otras moléculas asimétricas que tengan también cargas positivas y cargas negativas entre ellas. Y luego tenemos moléculas no polares pues que no vemos esa distribución dentro de las cargas. Y dice, estas moléculas no polares es cuando las moléculas no poseen átomos electronegativos y enlaces polarizados, como es en la imagen de la derecha, perdón. Entonces de aquí, digamos que todas las cargas alrededor son negativas y las cargas positivas, pues quedan como el centro. Entonces, esto no va a permitir interactuar con otras moléculas a través, pues, de los enlaces iónicos. Levantaron la mano, Suset. Entonces, por ejemplo, si dos elementos tienen los mismos, la misma cantidad de electrones, vendría siendo, y se unen, son no polares. Otra vez. Si, por ejemplo, dos elementos diferentes se unen, pero tienen la misma cantidad de electrones, se consideraría no polar. Sí, bueno, vamos a ver este ejemplo. Ahorita, aquí, en este de aquí. Si quisiéramos dibujar la distribución de cargas, las positivas van así. Y las negativas quedan aquí. Ujú. ¿Cómo definirías esta polar o no polar? Mm, Polar. No, en este caso sería no polar, porque enfocándonos como, hoy, bueno, iba a quedar muy chiquito. O sea, enfocándonos a la parte externa, la distribución de cargas es positiva, o sea, no es asimétrica. Todo su alrededor es positivo. Ok. Entonces, si quisiera interactuar con una molécula, o sea, puede interactuar con una molécula que todo su alrededor sea negativa, por ejemplo.
pero no positiva. Entonces, fíjate cómo dibujo acá. Uy, uy, era aquí. Tenemos carga negativa arriba, carga positiva abajo. Digámoslo así, tenemos un norte y un sur en relación a cargas. Y aquí no, en este. Entonces, aquí yo creo que la palabra clave es simétrico o asimétrico. O sea, básicamente si la molécula es asimétrica, a ver, quiero destacar la palabra. Si la molécula es asimétrica en cuanto a cargas, pero pues también lo podemos visualizar con la imagen, va a ser polar, o sea, va a haber un lado positivo y un lado negativo. Voy a volverte a mostrar la imagen del metano. Aquí, si te fijas, es una molécula simétrica. O sea, tiene sus hidrógenos arriba, o sea, en todos los laditos. Entonces tiende a ser no polar. No hay polos, no hay diferencia entre cargas. ¿Sí me explico? Sí, creo que sí. Bueno, igual hay un ejercicio y más adelante voy a ir retomando esto de polar no polar y a lo mejor les queda más claro más adelante. Ok, gracias, profe. No, de nada, para eso estamos. ¿Alguna otra duda? Bueno, em, cuando hablamos de enlaces no covalentes, nos referimos a que no dependen de los electrones. Va a depender, pues, de otras características. Hoy no depende de otros electrones. ¿Qué características? Por ejemplo, las cargas. Y, por ejemplo, aquí en la imagen de abajo vemos que hay una atracción por diferencia de cargas. O sea, hay carga positiva y carga negativa. Que es como el enlace no covalente más común. Hay otros tipos de enlaces no covalentes, pero pues vamos a estudiar más que nada a los enlaces que se dan por los iones. Entonces se llaman enlaces iónicos. Dice, un conjunto de enlaces no covalentes provee las estructuras gran estabilidad. En general, ahorita les comentaba, los enlaces covalentes son fuertes y se necesitan mucha fuerza para romperlos. Y los enlaces iónicos o no covalentes tienden a ser débiles, se rompen de manera pues relativamente fácil. Pero cuando hay muchos enlaces iónicos, como en el caso del agua, son suficientes para darle buena estabilidad a la sustancia o a la molécula. Entonces, por ejemplo, aquí que estoy tomando jugo, pues básicamente es, no sé, 99% agua. Entonces vemos cómo las moléculas están juntas entre ellas y no están separadas. ¿Cómo puedo separar este jugo? Si yo empiezo a meter calor aquí, se va a empezar a evaporar. Los enlaces iónicos se van a ir debilitando y se van a ir desprendiendo. Pero esta estabilidad se puede romper muy fácil, o sea, con simplemente movimiento. Pero el movimiento no desestabiliza a la sustancia, pero no la separa como tal. Ocupo más energía para separarla. Entonces, eso es un ejemplo de enlaces iónicos, por ejemplo. ¿Dudas, comentarios con esto? Bueno, entonces aquí están viendo un ejemplo de enlaces iónicos. Se están donando electrones, se están formando enlaces covalentes. Y estas líneas que se ven aquí son enlaces iónicos. Se están atrayendo entre ellos a través, o sea, se están manteniendo como juntas a través de diferencia de cargas. Ahí les va otra vez. Donan electrones, se forman enlaces. Y entre ellos, si se fijan, va quedando positivo con, bueno, negativo con positivo, positivo con negativo y así, ¿no? Y aquí la estabilidad que se está generando en esta molécula es a través de los enlaces iónicos, pero son muchos. Bueno, entonces el enlace iónico pues está muy presente en la biología también. Dice,
los átomos transfieren electrones para formar iones con cargas eléctricas. Un átomo dona electrones para convertirse en un ion positivo, que lo habíamos definido como catión, mientras que el otro átomo acepta electrones para convertirse en átomo negativo, anión. Entonces, como quedan diferentes cargas en diferentes átomos así, estos pueden interactuar entre ellos. Dice, estos iones son cargas opuestas y los opuestos se atraen entre sí, formando una unión fuerte. Fuerte en el sentido de que, como se ve en el GIF, son muchas moléculas. Pero en realidad la fuerza del enlace iónico no es tan fuerte cuando es individual. Aquí, pues la unión hace la fuerza, como dicen. Y en el caso del enlace metálico es un poco parecido al, bueno, al covalente y al iónico, como una combinación, o así lo entiendo yo. Dice, los enlaces metálicos son los electrones en la capa exterior de muchos átomos metálicos se vuelven móviles y se desplazan a través de una nube de electrones. Es decir, aquí los átomos están donando los electrones entre ellos. No podemos, no se visualiza cómo se están donando entre ellos porque acuérdense que el movimiento de los electrones son a nivel cuántico, es decir, están en todas partes al mismo tiempo. Entonces, aquí, este electrón que está aquí, digamos que pertenece a este, al mismo tiempo está aquí y acá y acá y acá y genera, como aquí lo dice, como una nube de electrones de energía que genera un enlace muy fuerte, porque es como una combinación de, del enlace que se forma covalente, porque se están compartiendo electrones, y aparte de cargas. Entonces también por eso los relacionamos mucho el metal a algo que es conductor de energía, porque imagínense que molecularmente están compartiendo pues, sus electrones de manera, bueno, siempre está cuántico, pero está como generando esa combinación de enlaces covalentes y iónicos. Entonces son enlaces muy fuertes. Y de hecho relacionamos que los metales son estructuras rígidas, fuertes, ¿no? Dice, el enlace metálico pues crea una atracción electrostática entre los iones positivos y los iones libres, electrones libres, perdón, lo que mantiene a los átomos juntos en una estructura sólida. Entonces, aquí en este GIF pues más o menos se pueden visualizar cómo es esta nube de electrones, que están como que en todos lados al mismo tiempo y están compartiendo todos los electrones al mismo tiempo. Y generalmente pues utilizamos, por ejemplo, aquí en las baterías podemos poner una carga positiva, perdón, negativa, una positiva, para darle dirección a los electrones, que es lo que se hace, por ejemplo, eh, bueno, pues sí es lo que se hace con las baterías, según yo. Pero bueno, eso es para otras carreras, no para nosotros. ¿Dudas con el enlace metálico? Que como en veterinaria no se utiliza mucho, pues no voy a profundizar en eso, simplemente se los presento para que lo conozcan. Vamos bien, profe. Ok. Tengo aquí el chat abierto, según yo, y no veo sus mensajes. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, pues básicamente son enlaces iónicos que se dan estrictamente a través de los átomos de hidrógeno. Y el ejemplo perfecto es el agua. Entonces, aquí en la imagen nos están representando el oxígeno con la bolita roja. Y acuérdense que el oxígeno, al ser el elemento más electronegativo entre la molécula del agua, pues queda con carga negativa. Entonces todas las bolitas rojas, imagínenselas con, con carga negativa. Y los hidrógenos, al perder el electrón, quedan con cargas positivas. Entonces, cuando se juntan muchas moléculas de agua, lo que estamos viendo pues, es básicamente una interacción de enlaces iónicos o puentes de hidrógeno. Entonces, ahorita les comentaba,
El puente de hidrógeno es un enlace iónico, pero se estudia aparte debido a su relevancia en la biología. Entonces, fíjense cómo se acomoda el agua, negativo con positivo, negativo con positivo, negativo con positivo y así, ¿no? Entonces, la atracción de las moléculas en la sustancia del agua, pues es a través de enlaces iónicos o puentes de hidrógeno. Y lo que hace el cuerpo o lo que hace la vida es que juega mucho con esta molécula, con la molécula del agua, y las empieza a meter dentro de sus propias moléculas. Porque es muy, eh, digamos que hace que la molécula sea muy versátil. em, y, y permite muchas reacciones químicas, de ahí que sea tan importante el agua para la vida. Sin la molécula del agua, no hay vida, básicamente. Dice, cuando un átomo de hidrógeno se une de manera covalente a otro átomo electronegativo, deja una carga parcial positiva al hidrógeno. Dicho en otras palabras, acuérdense que el hidrógeno, como es de un protón, es el átomo más simple, más sencillo, más débil electronegativamente. Entonces, es muy fácil que interactúe literalmente con todos los demás elementos. O sea, se puede unir a través de la carga con los demás elementos. Y siempre que se una, pues como es el más débil, siempre va a quedar positivo y el otro átomo va a quedar, como va a ser más electronegativo, pues va a quedar con carga negativa. Entonces, por eso se le llama puente de hidrógeno, porque quedando siempre donde esté el hidrógeno va a quedar positivo, pues más fácil que interactúe con cargas negativas. Dice por consiguiente el núcleo desnudo del átomo de hidrógeno va a quedar positivo y puede aproximarse a la superficie y establecer una interacción de atracción con el par de electrones externos, bla, 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 ¿no? Pues explica un poquito esto que les expliqué, pero pues con palabras del libro. Eh, ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ya va a ser la hora. Pero bueno, aquí está una imagen para aterrizar lo de los puentes de hidrógeno. Termino esta área. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5 diapositivas. Entonces les voy a robar unos 10 minutos. Entonces les voy a explicar un poquito de la importancia, por ejemplo, de los puentes de hidrógeno. En este caso, la molécula del ADN. Y yo creo que todos han escuchado del ADN, ¿no? Que es la molécula de la vida. Ahí están las instrucciones, lo vemos en películas, en series, etcétera, ¿no? Y esta es la imagen que vemos del ADN, que es doble hélice. Así se le dice un doble hélice y pues esta es la forma. Pero lo que hace la célula, o sea, el ADN no está así de bonita en la célula. Se rompe, se abre. O sea, estas dos se tienen que abrir para que la célula la utilice. Luego les platico cómo las utiliza. Pero entre la hélice 1 y la hélice 2, por así decirlo, están unidas a través de puentes de hidrógeno. Entonces, acuérdense, muchos puentes de hidrógeno eh, genera estabilidad, pero al mismo tiempo son débiles, por así decirlo. Entonces así la célula puede abrirla y pegarla cuando ella quiera, cuando la vaya a necesitar. Entonces es un ejemplo de la importancia de los puentes de hidrógeno. Aquí viene explicado un poquito más a detalle. Entonces, eh, si se fijan, aquí vemos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno y su electronegativo. Y nos está dibujando el puente de hidrógeno como punteado. Y los demás enlaces, que son enlaces covalentes, los dibuja como líneas directas. Fíjense, por ejemplo, aquí vemos que están como dos líneas. Esto es porque es un enlace covalente doble. Todo lo demás que ven como una sola línea es un enlace covalente de tipo simple. Aquí vemos enlaces covalentes dobles, dobles. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, también nos dibuja que este oxígeno queda electronegativo, se queda con una carga negativa. Digamos que todo, a ver, se los voy a remarcar. Digamos que todo esto que les estoy remarcando con amarillo queda como positivo y este recuadro como negativo. Entonces, esta área de la molécula queda con una carga negativa y puede, digamos, interactuar con cargas positivas. Entonces, como para ir aterrizando un poquito de lo que hemos estado platicando.
Entonces fíjense cómo los enlaces del puente de hidrógeno nos los dibuja punteado, refiriéndose que hay una interacción entre las moléculas, pero hasta cierto punto pues débil, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario con esto? Ok. Bueno, entonces, como la molécula del agua es la molécula básicamente más importante en la vida, eh, se empiezan a estudiar a las moléculas a las demás moléculas en relación en cómo interactúan con el agua. ¿Por qué? Porque la vida, digamos, es un 80% agua y lo demás son las demás moléculas. Entonces, básicamente todas las moléculas, casi todas las moléculas tienen que interactuar con el agua de una u otra forma. Entonces empiezan a estudiar cómo interactúan las demás moléculas, ya sea el ADN, eh, las proteínas que habíamos comentado, los carbohidratos, los estudian en relación al agua. Porque una célula, si se imaginan una célula, pues me imagino que se imaginan como una gelatina, pues básicamente es agua, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, para estudiar a las moléculas se clasifican como hidrofílicas o hidrofóbicas. Fílica o filia viene de atracción o de... No es de atracción como tal, es de... Se me va la palabra. Pero pues afinidad. Entonces son moléculas que tienen afinidad con el agua. Hidro viene de agua, filia de afinidad, ¿no? Entonces básicamente son moléculas que se pueden combinar con el agua. Son moléculas polares, es decir, que ¿se acuerdan que era polar? Que hay una simetría de cargas. Vamos a ver que hay cargas positivas y cargas negativas. Capaces de interactuar con el agua, como los azúcares y los aminoácidos, que son unas moléculas. Entonces, aquí en la imagen, los puntitos rojos con las líneas, pues representan las moléculas del agua, y aquí, pues, estos vendrían siendo otras moléculas. ¿Qué estamos viendo aquí? Voy a encerrar con, o bueno, voy a poner el marcador con rojo para la carga positiva. Entonces, la carga positiva queda aquí así, y la carga negativa en negro. Entonces fíjense cómo esta molécula es una molécula polar. Y pues esta aquí es la misma molécula. Carga negativa negra, carga positiva uy, rojo. Entonces, al ser una molécula con esta asimetría de cargas, pues puede interactuar con el agua y a eso se le define como hidrofílica. Interacciones hidrofóbicas. Bueno, creo que esta imagen no me sirvió, pero pues la idea se entendió. Y las hidrofóbicas, fobia viene a repulsión o a miedo, por así decirlo. El hidro pues viene de agua, fobia a repulsión. Son moléculas que se repelen del agua, como la grasa. Si ustedes agarran un vaso de agua y le echan aceite o grasa, van a ver que se va a repeler. Y por más que lo revuelvan, no se van a juntar. Y eso es porque las grasas, por ejemplo, o los esteroides, son moléculas simétricas en sus cargas. No hay positivo ni negativo, por así decirlo. Em, Dice moléculas no polares que carecen de regiones con carga atraíble hacia los polos de las moléculas de agua, esteroides. Dice la interacción hidrófoba no se considera como enlace verdadero, que es lo que estamos viendo en la imagen. Ya me acuerdo por qué puse esta imagen. Por ejemplo, aquí en esta molécula se están atrayendo entre ellas, pero porque no se pueden combinar con el agua, entonces se terminan juntando entre ellas. En otras palabras, el agua está empujando a esas moléculas y pues terminan juntándose. Este mismo ejemplo del agua con grasa, en la sopa, por ejemplo, van a ver que la grasa va a flotar, va a estar separada del agua. Y en algunas ocasiones, dos gotitas de grasa se pueden juntar. No es que se haya generado un enlace verdadero, simplemente que el agua los fue empujando y pues se juntaron. A eso se refiere que interacciones hidrófobas no se consideran como enlaces verdaderos. ¿Me expliqué? Ok.
Ah, pues aquí está la imagen, el caldito. Dice los grupos hidrófobos que pueden formar uniones débiles entre sí basadas en las atracciones electrostáticas. Esto se refiere. Que hace poquito, hace como una semana o 2 semanas, fui a un restaurante japonés y nos sirvieron, pues, ramen, ¿no? Pedimos ramen. Y era una capa gigante de grasa. Y yo dije, a la bestia. O sea, se veía así de que separado bien machín el aceite del agua. Y pues no, no me lo acabé. Dije, me voy a enfermar. Bueno, em, el enlace dipolo-dipolo, este de aquí, es un tipo de enlace iónico también, que se da entre dos moléculas apolares, que estamos viendo aquí. Dos moléculas apolares, es decir, en todo a su alrededor, al, todo alrededor de esta molécula, vemos cargas negativas, igual acá. Y el enlace dipolo-dipolo nos está hablando de que es un dipolo inducido. Es decir, que podemos nosotros mm, manipular al átomo para mover a los electrones hacia un polo y que me quede una carga positiva en un polo y pues negativa en el otro. Y esto que se genere una molécula simétrica y que puedan generar enlaces iónicos con otras moléculas. Entonces, enlace dipolo-dipolo, pues se refiere a esto, ¿no? Algunos animales lo pueden realizar. eh, por ejemplo, los geckos. La manera en que los geckos pueden treparse a la superficie y así, es que pueden generar enlaces dipolo-dipolo en sus patitas y pues o sea, pueden modificar la carga de sus patas, básicamente, para escalar, para adaptarse a la carga de la superficie, que se le conoce como fuerza de Van der Waals, que pues me imagino que fue el señor que lo descubrió, que lo inventó, no sé. Dice, es la unión de dos dipolos inducidos causados por fluctuaciones de cargas. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Todo bien. Ok. Y bueno, aquí estamos viendo, les hice una tabla comparativa de diferentes fuerzas de los enlaces para que puedan visualizar qué tan fuerte es, por ejemplo, el enlace covalente. Si es simple, dependiendo pues de los enlaces que estén interactuando, pueden ir de 50 a 110 kilocalorías por mol. Doble sube hasta el doble, triple, no llega al triple, no, pero pues sube bastante, ¿no? Los enlaces metálicos aquí es relativamente eh, como un enlace covalente de tipo simple. Esto es porque en realidad lo que se genera son enlaces de tipo iónico, no tanto covalente. Son muchos enlaces iónicos, no covalentes, pero al mismo tiempo es como un enlace covalente. Entonces, si se fijan, tienen como la misma fuerza. El enlace iónico que se da a través de las puras cargas eh, es más débil que el metálico. O sea, el metálico básicamente son puros enlaces iónicos, pero tan pegados y tan fuertes entre ellos que pueden llegar a funcionar como un enlace covalente. Y el enlace iónico normal, pues es débil. El enlace de Van der Waals o dipolo-dipolo puede llegar a ser tan fuerte como un enlace iónico, pero generalmente es débil y pues depende del tipo de átomo que sea o del que estemos hablando. Y pues es débil debido a que como es inducido, o sea, puede volver a su estabilidad. Y si vuelve a su estabilidad, pues digamos que queda eh, pues débil, ¿no? Por así decirlo. ¿Dudas, comentarios con esto? ¿No hay mensajes? No. Ok. Ya, esta es la última diapositiva. Dice, estos enlaces determinan las propiedades químicas y físicas de la sustancia. O sea, estos enlaces que estuvimos hablando, que si son iónicos, que si son dipolos, que si son covalentes, la interacción que tengan con el agua y eso nos va a definir si son solubles o no, si van a flotar en el agua o si se van a combinar, por así decirlo.
Esto es importante porque acuérdense que la célula es una bolsa de agua, pues entonces eh, la manera en cómo va a ser, si va a ser soluble o no, pues va a ser cómo puede interactuar con las otras moléculas que hay adentro de la célula. Punto de fusión, ¿qué tanta energía se necesita para romper esa molécula o para juntarla, para crearla? Por ejemplo, ¿cómo se imaginan qué pasa que cuando ustedes comen, que comen carbohidratos, lípidos, proteínas, esas proteínas, lípidos y todo, la tienen que meter a su cuerpo y hasta que hacerlo tan chiquito que puedan caber en sus células? Entonces van a hacer reacciones químicas para ir partiendo, digámoslo así, a la comida para que llegue tan chiquito que pueda caber en la célula. Entonces, ¿qué tanta energía ocupa tu cuerpo para hacer eso? Punto de fusión. Conductividad eléctrica y más, esto pues es porque nosotros, acuérdense que somos máquinas y para hacer máquinas necesitamos energía. Entonces, básicamente, pues el cuerpo busca la manera de conducir esa electricidad. Eh, cada que ustedes mueven un músculo, hay una conductividad eléctrica que manda señales del cerebro hasta su músculo para pues, moverlo, ¿no? Entonces, por eso es importante como entender un poquito las bases, porque después que empezamos a hablar sobre solubilidad, que hablemos de punto de fusión, conductividad eléctrica, pues que tengan una idea de que, es que este enlace se ionizó, y ganó carga y pues por eso, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando veamos, o bueno, vean ustedes eh, temas del sistema nervioso central, por ejemplo? Bueno, dice, los átomos forman enlaces para alcanzar una configuración electrónica más estable, lo que resulta en la formación de moléculas y compuestos químicos. ¿Eh? Em, ¿Alguna duda, algún comentario? La siguiente clase pues vamos a empezar a hablar sobre compuestos químicos. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre pues de materia orgánica. Voy a detener la grabación de la clase hasta aquí